Sí, vamos a grabar, por supuesto. 9:31 de la mañana. Seguimos con más aquí en A Tu Salud, la revista, y tenemos el honor de estar acompañados en consulta con tu médico con el doctor Rafael Orihuela, epidemiólogo, exministro de Salud, para hablar de una misteriosa enfermedad que está azotando la República del Congo y que encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud por las características tan especiales de esta enfermedad, sin nombre aún, porque todavía se está determinando qué es, básicamente. En los últimos 3 meses se han enfermado aproximadamente 1.300 personas, han fallecido 500, perdón, han fallecido 50, y me gustaría que el doctor nos hablara de las características y de las manifestaciones que ha dado esta enfermedad en esas 1.300 personas contagiadas. Bueno, gracias por la invitación, Laura. Este es un tema muy importante y muy interesante porque, digamos, es la aparición en los seres humanos de una enfermedad que produce un virus que se mantenía en la naturaleza como cualquier otro ser que andan por la calle, que están viven en un pájaro, viven en tal cosa. Aquí aparece de pronto una relación humano-animal, humano-virus, es un virus, y lo que antes teníamos como un problema humano de grandes proporciones, porque las epidemias anteriores a esto, que es otra enfermedad, la viruela, aquella cosa era terrible, pues no había vacuna, no había nada, hablamos hace cientos de años. Esto es adaptación de un virus de animales, no sabemos cuál es todavía al hombre. Ya se sabe eso, Ya o se se sabe estima. eso, corre. No, ya ese camino está, digamos, transitado. Ahora, Ajá. ¿por qué? ¿Qué pasa para que yo que no tenía nada, que no tenía ese problema en mi vida, aparezco de repente y me enfermo? ¿Por qué África? Bueno, allí tenemos, digamos, la madre de todas las enfermedades transmisibles de toda naturaleza posible y que han ido al hombre. El cuento previo importante es que esto se parece mucho a algo que ocurrió en 1924. Estamos hablando de una cantidad enorme, casi 100 años, que es cómo llegó el SIDA. Este virus del SIDA humano, que pasó a humanos, probablemente de animales, tiene un ancestro que es el llamado virus simio, o sea, que era también de los monos, que en algún momento adaptó al humano a ese virus y alguien se enfermó por primera vez. Claro. En este caso, incluso la sospecha es que hubo un problema de actividad sexual entre primate, mono, digamos, cercano al humano y el humano. El primer caso fue en 1924. Después pasan 80 años, es cuando empieza a veces el problema en su gravedad, en su complejidad. Pero digamos, este origen es teóricamente común. ¿Común a quiénes? A todo lo que nos rodea cercano a nosotros en la vida, donde cuando estás en una selva tupida, como puede ser África en su conjunto, ahí hay de todos los animales posibles. Claro. Pero hay como unos 300 animales que están entre raticas, roedores, que andan cerca del humano. Sin que lo notemos Sí, que no, nosotros necesariamente. ni sabemos. Sí. De repente alguien se enferma. Oye, ¿qué pasó? Está grave, se murió. ¿Qué pasó aquí? Bueno, eso, digamos, el mapa de riesgo se está haciendo desde hace más de 40 años. Y aún no llegamos a decir, bueno, estas 100 son peligrosas, trabajemos con ellas, evitemos para qué, para que ellas nos afecten. ¿Qué tendríamos que inventar? Lo que ya se inventó con este virus simio de esta epidemia, que es una vacuna. Para esto Claro, hay bueno, lo que vacuna. pasa es que los procesos de las vacunas no son tan sencillos. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones de esta enfermedad, porque dicen que pueden parecerse los síntomas a lo que son los que genera el paludismo, la Bastante parecido. meningitis, las infecciones víricas como el ébola, que ya son cosas y palabras mayores. Pero está descartándose aún si se puede deber al consumo de agua envenenada, si es en efecto meningitis o malaria, o si es una fiebre hemorrágica como esto. ¿Qué se sabe hasta ahora? Ya usted Bueno, dijo que se tiene claro que es una enfermedad propia de los animales que pasó que pasó en algún momento al hombre, al hombre. que logró enfermar al hombre y que tiene una tasa de mortalidad baja. Esto es importante porque Sí, porque de 1.300 personas, exacto, 50. es más o menos una cosa pequeña. Sí. Hay epidemias gigantes donde la tasa de mortalidad es muy grande. Solo como ejemplo, la propia historia del SIDA ya basta y sobra para darse cuenta de Se eso. tiene claro mecanismos de contagio porque dice la Organización Mundial de la Salud que básicamente descubriendo el mecanismo de contagio es la forma ideal para mitigar o frenar la propagación, que lo que llama la atención es que se ha propagado rápido, pues. Muy rápido para los efectos, digamos, de riesgo. Ahora, ¿qué ocurre? Ajá. Sabemos que es un virus.
Ujú, Sabemos que está rodeando cerca, vive cerca del hombre o con el hombre en su ujú, casa, pues, digamos así, por ejemplo, y que se enferma ese ciudadano y que le dan una cantidad de síntomas, que es lo que tú planteas, muy interesante, porque se parece bastante a varias que uno conoce, varias mm, enfermedades virales y que pueden ser potencialmente graves y mortales. claro. Aquí en lo que se sabe exactamente ahorita es incubación 21 días. O sea, yo Mm, me contagio hoy con un animalito, con un ratoncito, con un humano, porque la ujú, actividad sexual interhumana también tiene el riesgo de infección de que ya tiene el virus. Y me transcurren 2 semanas que yo estoy bien. De repente empiezo a sentir molestar, dolor, escalofrío, un poquito de fiebre. Entonces parece a cualquier virosis. ujú, Y ella no tiene tendencia a caminar rápido hacia el sistema nervioso del ser humano, que es donde, digamos, la cosa se pone más grave, o claro. respiratorio. Pero los casos que cogen en esa dirección, que son capaces de alterar la respuesta inmunológica del que está recibiendo el virus, esos pueden morir, que son los que aparecen, digamos, en la estadística. Claro. Mortalidad baja relativamente, pero potencialmente hasta donde no sabemos. ¿Por qué? Porque esos virus hombre, hombre, virus, en ese continuo caminar, de pronto ese virus se hace más agresivo, más potente, más capaz de enfermarte y de matarte. Claro. No Como está claro pasa la con cifra, todos los pero seres vivos, existe. la adaptación te hace mejor. Claro, entonces tú tienes, exacto, tú vas mejorando tu capacidad agresiva. Hasta ahora pareciera que va a ser un poco lenta, o sea, no estamos viendo que pasamos, ¿qué te digo yo?, de 50 muertos a 5.000, no, no. O Ok, sea, que sabemos que el virus está allí, que es un visitante que nos está llegando nuevo, que tiene sus ancestros en otros virus de aquella lechina de hace cientos de años atrás, y que hay que producir rápidamente una vacuna porque nosotros no sabemos para dónde va a coger. es Puede correcto. arrancarnos y empezar a hacernos daño y epidemias grandes. Ahorita está en observación. Sí, creo que falta todavía escoger mecanismo o escoger no. Determinar a ciencia cierta mecanismo de contagio para con eso, pues encontrar Fíjate, un solución. dato interesante. Ajá. Lo que más se acerca ahora a este virus con un enfermo son los roedores, los ratoncitos de toda naturaleza, que son miles. Ujú, Eso cala bien un poco en la idea de que, bueno, debe ser. ¿Por qué? Porque es lo que vimos en SIDA, vimos en casi todas se parecen y tienen un punto común en el cual la relación animalitos chiquitos, sobre todo roedorcitos, que son muchísimos humanos, claro. fiebre hemorrágica venezolana, que es una cosa también muy propia, muy nuestra, muy sola de nosotros. Bueno, ahí ya se sabe que hay 4 o 5 ratoncitos de los miles de especies que son los transmisores. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Y bueno, a cuidar la salud, a informarse, que creo que puede ser una excelente vía para comenzar con eso tan importante que es curarse en salud. Y las redes de mi invitado en Twitter, @RAForí. ¿Así? Angrafori, Ok. ANG, Ángel Rafael Orihuela, las 3 primeras Ok. letras. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Rafael Orihuela, epidemiólogo, exministro de Salud. Hablamos un poco sobre esa misteriosa enfermedad que azota a la República del Congo y que encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Ya venimos con más.